Muy bien, hermanos, vamos a orar hoy para que el Señor nos dé sabiduría y temor de Dios Padre. En nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias por estar aquí ante tu palabra y en tu presencia, para que tú nos unjas y nos des la revelación de tu palabra para nuestro corazón, para que te sirvamos y te honremos, seamos mejor iglesia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, hoy les quiero hablar de un mensaje importante. ¿Quién es ser rico y tener buen nombre y tener una buena vida? El profeta dijo: el temor de Dios sea tu tesoro. ¿Cuántos quieren ese tesoro? El profeta se llamaba Isaías, también el que profetizó sobre Jesucristo. Y hablando de riquezas, mi amigo Martin de Holanda, a quien hablo de Cristo a menudo, siendo él católico y yo protestante, es rico, tiene 70 años y le acaban de operar del corazón, de urgencia, e implantado 3 stents. Si su mujer no le lleva al hospital, hoy estaría muerto. Él mismo me llamó para decirme que le tenían que operar. A los pocos días, después de la operación, estuvimos juntos tomando café y me comentaba que el efecto de su operación en su corazón, mayormente que la cuestión física, ha sido una transformación, una experiencia en su corazón a nivel espiritual. Con lágrimas en los ojos me contaba que ninguno de sus amigos fue a visitarle, salvo su familia y 2 excepciones: el jardinero y el barrendero de la calle donde él suele pasear a su perrito. Mi amigo me contaba cómo estuvo compartiendo habitación con otros 2 pacientes, también operados como él, gente humilde, y con los que ha fundado un nuevo club, el Club de los Supervivientes, y quedan para comer varias veces durante el mes. Además me contaba que el llamarle club es porque los amigos del Club de Negocios de Ámsterdam no fueron a visitarle. Amigos, hermanos, ¿de qué sirven las riquezas? Si no traen verdaderos amigos, si no traen una buena vida, un buen nombre, al final los ricos y pobres se juntarán ante Dios, en el tribunal de Cristo. ¿Cuántos ricos vemos con vidas amargadas, son arrogantes, sin misericordia, implacables? Y sin embargo, ¿cuántos humildes vemos que son felices y están rodeados de buenos amigos, son misericordiosos, como en el Sermón del Monte? En el Proverbio 22, 1 al 4, nos habla de una mejor riqueza y de un gran tesoro. El rey Salomón había recibido el reino de Israel en su mayor plenitud de la historia. Su padre, el rey David, había dejado un reino unido y en paz, además de con la suma riqueza que nunca había tenido. Ahora le tocaba reinar con sabiduría, la cual pidió a Dios. Pero lo más importante para él era el temor de Dios. Las riquezas, la honra y la vida que Dios quiere para nosotros son las que vienen del temor de Dios. Ese es el concepto. Por eso el título de este sermón es El temor de Dios, un gran tesoro. ¿Cómo es este temor de Dios, que da esas riquezas, honra y vida? Veamos el primer punto de los 3 de los que nos enseña este texto en Proverbios 22, si tienen sus Biblias, versículos del 1 al 4, y dice así la palabra: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Yahvé. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yahvé. Hermanos, el mensaje que nos da la palabra hoy es importante, nos va a cambiar la vida. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro.
El buen nombre es para Dios de más estima, de más valor, de más importancia que las muchas riquezas, no solo que las riquezas, sino que las muchas riquezas. Y la buena fama, no solamente la fama, sino la buena fama, que la plata y que el oro, valores imperecederos hasta hoy. Que, igual que en la frase anterior, estos dos mensajes se complementan. Esto es para Salomón imperativo de enseñar. Es, la estima, nos dice será y puede ser, sino es. Se está refiriendo a algo categórico, algo real, sin ninguna duda, la estima. Algo que está pasando ahora, en presente, que las muchas riquezas, que la plata y el oro. Esto es una repetición, por lo cual es una advertencia. Qué difícil es al hombre entender esto y no caer en la tentación. Hay que repetirlo una y otra vez, como hace Salomón. Este paralelismo se utiliza para que la segunda parte del mensaje sirva como ejemplo, como ampliación, como apoyo a la primera, la cual nos da aún más certeza del mensaje. No hay duda de lo que nos quiere decir el autor, o la repetición de buen en los dos textos, para que los dos versículos sean relevantes y no dejen lugar a dudas. El autor de este proverbio es el rey Salomón, y el destinatario es su propio hijo, su heredero, al mismo tiempo que su pueblo. Los 7 primeros proverbios comienzan con hijo mío. Es un consejo también a su pueblo, donde enseñaba la importancia del buen nombre. Salomón había aprendido esto frente a las riquezas, y él se refería a las riquezas de arriba, las cuales él ya conocía. Como rey de Israel, era el pastor de su pueblo. Enseñaba para todos. Y sabemos que la fama de su sabiduría, la fama de su corte, la fama de su pueblo eran admirables por todas las naciones del mundo, que venían a aprender de él. Con estos consejos de sabiduría, bendeciría a la nación y pastorearía a su pueblo. A nivel geográfico, Jerusalén ya nunca sería la misma tras la vida de Salomón. La construcción del templo de Dios, las fortificaciones, el palacio del rey y todo Israel. Los arqueólogos encontraron las minas de cobre famosas del rey Salomón. Históricamente, sus ejércitos, las caballerizas, los caballos que tenía, el viaje de la reina de Sabá y de dirigentes del mundo conocido venían a escuchar su sabiduría. En filosofía, la sabiduría de Salomón fue y es conocida en todo el mundo hasta el día de hoy. De ello estamos hablando. Este es pues la enseñanza de un padre a un hijo, siendo el padre Salomón, el hijo el heredero, pues también se aplica a Israel. De ahí podemos aplicar también como nos recuerda al Padre y al Hijo de Dios, en este caso. Qué gran ejemplo de una época de prosperidad esta historia del rey Salomón, y bendición para una nación y sus vecinos. Nos ilustra aquí la historia bíblica de la reina de Sabá en 1 de Reyes 10, quien alabó no solo la sabiduría de Salomón, sino a una nación entera y a unos siervos que parecían príncipes. Se contrasta totalmente con la Europa del siglo XXI, en el lado totalmente opuesto de la situación. Tenemos una Europa que restringe los recursos, que somete a presión a los dirigentes de los países miembros de la comunidad, que suben los impuestos, que castigan a los pueblos, mientras rescatan a los bancos quebrados. En España no se ponen de acuerdo para la educación. La sanidad pública le faltan recursos, la gente está muriendo en los hospitales, no hay recursos, las listas de espera son interminables, la educación de los hijos no importa, nos suben los impuestos cada vez más. De esta forma podemos entender el Brexit. Inglaterra ha abandonado Europa, no quiere estar más bajo este tipo de tiranía, de falta de sabiduría, de falta de temor de Dios.
no es el ejemplo que nos daba Salomón. Los refugiados tampoco se reciben, solo se les dan promesas y al final se les confina en campos de concentración. Mal ejemplo, no hay temor de Dios, no hay sabiduría para gobernar. Sin embargo, el buen nombre, como el de Jesús, si somos de Cristo, nuestro nombre también lo es, pues somos embajadores de Cristo. La buena fama, la mejor fama, la del Señor Jesús. Así debemos nosotros ser. Nuestra fama nos permite ser imagen de Cristo y ganar almas. Nuestro buen nombre y nuestra buena fama han de ser nuestras cartas de presentación, porque somos hijos de Dios, para honrar a Cristo. Así, Salomón enseñaba la sabiduría y el temor de Dios. Hoy a muchos no les importa el buen nombre, como algunos políticos de mala fama. Por el contrario, sí las muchas riquezas y el amor a la plata y al oro de los casos de corrupción, los cuales se han multiplicado. Si tenemos un buen nombre y una buena fama, como buenos cristianos, en la sociedad, en la comunidad, en la ciudad, en la iglesia y en la familia, no solo honraremos a nuestro Señor, sino que ganaremos confianza para el Evangelio. Poner nuestro carácter en las manos del Espíritu Santo nos dará un buen nombre y una fama santa. Pero nuestra reputación ante Dios es solo el primer punto que nos aporta el Proverbio 22, 1 al 4. Veamos 2 puntos más a continuación en los versículos 2 al 4. Dice así, recordemos, el versículo 2, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Yahvé. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yahvé. Salomón sigue enseñando a su hijo y a su pueblo. En el versículo 2 nos dice que el rico y el pobre se encuentran. Esta es una advertencia para que su hijo pueda comprender que ambos ante Dios son iguales, que ambos los hizo Dios. Ambos se tendrán que tratar. Ambas circunstancias pueden acontecer al hombre. El rico puede dejar de serlo y perderlo todo, y el pobre puede enriquecer, porque ricos y pobres son de Dios. También enseña Salomón en el versículo 3 que hay 2 clases de comportamiento ante el mal. El avisado es prudente, equivalente también a entendido en la palabra. Se esconde, no pasa ante el mal, pero el simple, en el texto hebreo, dice pati, tonto, equivalente a seducible, es la traducción del texto, seducible. Pasa por medio del mal y, lógicamente, recibe el daño. Ambos están relacionados, pues seguramente el avisado puede ser rico y el simple y seducible ser pobre, si no se esconde del mal, como hace el avisado. Desde luego Salomón conseguía que su hijo, al ser rico heredero, fuese un hombre avisado, que recibe el consejo y que lo pone en práctica, el reino estaría en buenas manos. Pero si conseguía esto del pueblo entero, Israel estaría mejor constituido y preparado. En el 970 a.C., Israel debía edificar el templo de Dios y la casa del rey. En tanto esplendor, había peligro de apartarse de Dios, de sedición. Se debía hacer de buen nombre y de respeto. Todas las bendiciones que ahora heredaba Salomón vinieron gracias al temor de Dios de su padre, el rey David, pero también tenían ahora que perdurar en su heredero y en su pueblo, un pueblo sabio. Nos ilustra bien en este caso la historia del rico y Lázaro en el Evangelio de Lucas 16-19, solo que en este caso, en el de ellos, además de juntarlos Dios, nos muestra la prueba de sus vidas. En el seno de Abraham se vio el corazón de cada uno. ¿De qué le sirvieron al rico las riquezas? A Lázaro parece que la humildad y la misericordia de Dios le fueron un gran tesoro. Nosotros hoy somos pobres o ricos, podemos ser avisados, prudentes, entendidos en la palabra, en definitiva, sabios con la sabiduría de Dios. Solo de esta forma seremos una iglesia bendecida
y prosperaremos en nuestras vidas, evitando ser simples, seducibles por el mundo, y así librarnos del mal. Recibimos pues el consejo de la palabra, de los proverbios y de los sabios de Dios. Antes de entrar en el último punto, recordemos que el primero nos enseña que el buen nombre y la buena fama valen más que las riquezas, para Dios. Y el segundo, a ser avisados, prudentes, sabios, no pasemos al mal, sino no nos dejemos seducir por el mundo. El último punto nos deja un mejor consejo de sabiduría, y dice así. Versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yahvé. Salomón culmina este bloque de consejos con el temor de Dios. No a Dios, sino de Dios. Este tipo de temor no es por miedo, sino por amor a Dios. Salomón ama a Dios, pero además enseña a su pueblo y a su heredero que las riquezas, la honra y la vida, una vida de bendición de Dios, son la remuneración, el pago, el beneficio de la humildad ante Dios y del temor de Dios. Con ambos amamos a Dios, quien hace al rico y al pobre, pero este versículo añade un punto de interés. Coincide y enlaza la riqueza y la honra con buena fama, pero ahora nos da una clave de estos frutos del temor de Dios y de la humildad. La novedad de este mensaje es la vida. Yo pondría vida con mayúsculas. La vida en la Biblia se relaciona con la bendición de Dios, con una vida verdadera y sobre todo con Cristo mismo. Yo soy la vida, dice el Señor en Juan 14:6. Ampliemos un poco más. Salomón no quiere dejar en el aire ningún consejo y profundiza en la clave de todo, el temor de Dios para vida. Él quiere un reino rico, honroso, donde la vida sea de bendición para su hijo y para su pueblo. Y aquí cubre todos y cada uno de los miembros de la sociedad, sean sacerdotes y levitas, sea la corte, sea el gobierno, sea el ejército, sea el pueblo. ¡Qué bendición tener un rey que pide a su pueblo temor de Dios! Desde luego, no quería ser él el único conocido por la sabiduría, sino que quería que su hijo y su pueblo fueran famosos por ser sabios y temerosos de Dios. Y en esto nos ilustra lo que dijo el príncipe de los pastores, Charles Spurgeon. Así como todos los caminos de Inglaterra conducen a Londres, todos los textos de la Biblia conducen a Dios y a Jesucristo. Pues bien, nuestro proverbio no sería menos. El padre que enseña al hijo con toda sabiduría nos muestra a un hijo fiel, a Cristo, poniendo en práctica aquella sabiduría que le muestra el padre, como hacía el rey Salomón. Del mismo modo, el rey, aquí Dios, nos enseña a su pueblo, la Iglesia, a ser sabios y a vivir en la bendición de su consejo y dirección. Nosotros hoy también debemos, pues, poner nuestro fundamento personal en el temor de Dios para vida, como Iglesia, como familia, como ciudadanos, como nación. ¿Cuánto nos iría mejor si nuestros líderes de gobierno, reyes, presidentes, alcaldes, tuvieran temor de Dios? Pero también los pastores, líderes, ancianos y cada uno de los cristianos. Si queremos ver la vida de Dios, la cual es Cristo, debemos vivir humildes y en el temor de Dios, no buscando las muchas riquezas, sino la buena fama, como embajadores de Cristo. En nosotros está el ser sal y luz del mundo, llevar el conocimiento del temor, amor de Dios. Es más, como iglesia que somos, es nuestra comisión compartir esa sabiduría y el Evangelio con todos a nuestro alrededor. Nuestro ejemplo es nuestro Rey, Jesucristo. Él tiene un buen nombre, Él tiene el mejor nombre, la buena fama, y Él es la vida.
En Lucas 5:15 dice sobre Jesucristo: pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Otra vez nos encontramos más y más, igual que nuestro texto, su fama, más y más. Nuestra fama también debe ser más y más en nuestra reputación, en nuestro nombre, para la gloria de Dios. Para concluir, hermanos, me gustaría resaltar que la palabra proverbio en hebreo es mashal y también se traduce como máxima, enigma o parábola y enseñanza, como mi amigo Martin, el rico holandés que se juntó con los pobres y aprendió la enseñanza, la máxima del valor de la vida, de los verdaderos amigos, del buen nombre, de la prudencia. Y ahora cuando hablamos, le presento el temor de Dios para su vida, porque dice el Señor Jesús: haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Mateo 6:21. Por tanto, estimaremos más nuestro nombre y fama que las muchas riquezas. Conviviremos pobres y ricos, en amistad, en misericordia. Seremos avisados y prudentes para evitar el mal. No nos dejemos seducir por el mundo. Y amado a nuestro Dios y a su temor, seremos bendecidos en riqueza y honra, pero mejor aún, en vida, una vida que Dios nos da, la cual es Cristo. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así lo dice el Proverbio 1:7, con el cual cierro el mensaje de hoy. Hermanos, ¿de verdad amamos a Dios? ¿Queremos las riquezas venideras de Dios? ¿Queremos la honra para ser embajadores del Rey Jesús, del Rey de Reyes, de Jesucristo? Y sobre todo, ¿queremos la vida? ¿Queremos a Cristo? Si es así, vivamos en humildad y en el temor de Dios. Dios les bendiga, hermanos, con esa vida, con ese sabio temor que es para el amor de Dios. Amén.